¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a En Plural, iniciando la semana con 3 temas que le invitamos que desde casa, desde donde usted se encuentra, ayude precisamente en esta conversación a quienes estamos precisamente en este momento acompañándole. ¿De qué se va a tratar nuestra conversación número 1? Cuenta regresiva para el regreso a las aulas. En 8 días, la experiencia podrá ser muy diferente a lo que nos hemos planteado padres de familia, autoridades gubernamentales y autoridades educativas. También le invitamos a discutir sobre este periodo que no se aprobó para poder avalar esta actividad que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador que se realice en el primer trimestre del 2022, que es la revocación de mandato. Y por último, ¿cuál es la historia con Ricardo Anaya y esta denuncia y esta investigación que la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo y la invitación a declarar del pasado fin de semana? Y claro, el video que subió a las redes, etcétera, la respuesta del presidente López Obrador. Y para discutir todo este entorno, Gabriel Ibarra, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Eliseo Mora. Buenas noches. Irán Espinosa Los Monteros. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy buenas noches. Alfonso Márquez. Gracias, Trini. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Comienzo contigo. ¿Cómo vamos con las clases, pues? Híjole, bueno, el asunto me parece que se ha convertido en polémica con una serie de vertientes. Yo me quedaría, para no dejar el tema de cuando la universidad decide no ir al regreso a clases presenciales, me quedo con el de la educación básica. Y aquí hay 2 posturas, quienes sí quieren que regrese a clases y quienes no quieren que regrese a clases. Te veía yo el domingo, trabajando en domingo, Trini, Bueno. en este foro que hiciste. Fíjate, los padres de familia que se oponen, que yo pensaría que no son la mayoría, son muy activos en esta oposición, muy activos en las redes sociales, muy activos en crear sus propias redes de la gente que se opone al regreso a clases. Y los que pienso yo, si no tengo una encuesta o un estudio para decirte estos son más o estos son menos, yo pienso que los más son los que sí quieren el regreso a clases presencial. ¿Qué es lo que temen los que no lo quieren? No lo termino de entender, porque cuando les dicen es que no es el momento, es que se va a esparcir el virus, es que esto va a generar contagios, no te dan propiamente unos argumentos convincentes mediante los que digas, Chihuahua, mejor no mando a los niños a clases. Es cierto, y esto no se puede dejar de pensar, los niños necesitan regresar a clases. Los niños necesitan la convivencia. El sector educativo necesita tratar de recuperar lo que perdió en todo este tiempo en el que no hubo clases presenciales. Y aunque el propio secretario de Educación diga que en ciertos casos les fue mejor en el nivel educativo, yo estoy cierto de que no es lo mismo, por más que lo intentemos. La educación a distancia, la educación virtual, no es lo mismo que presencial, no es lo mismo el contacto maestro-alumno, y creo que por el nivel educativo urge, por la salud mental de los niños urge, y por la búsqueda de la normalización, con todo lo que ello implica, también urge. Fíjate que hablas de la encuesta y esta asociación de padres de familia del estado de Jalisco mencionaba en una encuesta que parece que va a cerrar el próximo miércoles y la gente puede participar. Entonces ellos mencionan el fin de semana pasado, que estamos acabando, el 54.8% Eliseo decía que sí querían regresar a clases presenciales. Sí, y este porcentaje ha venido a la baja en las últimas semanas porque sí hay cierta incertidumbre alrededor de este incremento que hemos venido registrando en el caso de los contagios del COVID, y sin embargo sigue siendo la mayoría los que ya plantean la necesidad de que los niños y los adolescentes regresen a las aulas, ¿no? Creo que eso queda ya de manifiesto. Y me parece que la estrategia que está planteada tanto por la Secretaría de Educación como por lo que ha planteado el gobernador, deja esta ventana, digo, al ser un modelo que está planteado bajo esta estructura de que sea un modelo flexible, híbrido, en la lógica de que deja
la responsabilidad de decidir si van o no a regresar los niños a la escuela de los propios padres, ¿no? Es decir, siempre existirá la posibilidad de que la escuela va a estar abierta, tendrá que darse en ciertas condiciones, creo que muy claras, marcadas por el protocolo de sanidad, de sana distancia, un protocolo para cuando se identifique algún tipo de síntoma o de caso positivo, se aísle al grupo. En fin, creo completo. que me parece que hay estas condiciones ya identificadas y que me parece que para que el padre de familia que en última instancia no decida mandar a sus hijos de vuelta, bueno, habrá un acompañamiento para que esos niños, esos adolescentes no se rezaguen y no tengan una complicación en el tema del aprovechamiento. Entonces, pues digo, para los papás que se niegan, también hay una salida, ¿no? No hemos entendido a lo mejor ese término que se llama flexibilidad, Irán. Pero a ver, yo lo que he escuchado por parte del gobierno federal es que, e incluso también lo dijo en su momento Ana Bárbara Casillas, que es la coordinadora del gabinete al que pertenece Secretaría de Educación, Desarrollo, me parece que es esa coordinación. Bueno, el asunto es que, en efecto, sí hay posibilidad de decir no quiero que mi hijo o mi hija vaya a clases y que continúe en casa, pero no será la misma atención de parte del profesor, porque el profesor o profesora pues estará enfocado en el grupo presencial, aunque reducido. Entiendo que aunque está esa opción, no es una opción, digamos, muy favorable, tomando en cuenta que no habría un seguimiento constante hacia este sector que se queda en casa, hacia estos niños que se quedan en casa. Y también lo que he escuchado es que, al menos del gobierno del estado, es que ahí tendrían que ser los padres quienes deban de darle seguimiento a la educación de sus hijos, ¿no? No el profesor, a lo mejor una vez por semana, una vez cada 15 días, habrá una revisión de actividades o una cuestión así. Creo, yo, a diferencia de lo que decías, Poncho, en cuanto a que no escuchamos argumentos realmente muy válidos, yo he escuchado que el conflicto inicial es hacia los padres, porque si bien hay niños que se enferman, adolescentes que se enferman y que pueden llegar a morir también. Cuando se combina, ahí sí lo que veo muy focalizado es que está combinado con una comorbilidad. No hay niños y adolescentes sanos han muerto, hasta el momento lo que yo conozco, sino los padres de estos niños. Padres que están entre los 30, 40, entre los 30 y los 50 años de edad, dependiendo, por supuesto. Y el grupo de 40 años de edad no ha sido todavía un foco de atención en cuanto a la vacuna. Recién esta semana, me parece, o finales de la pasada, retomaron la vacunación para este grupo de edad aquí en el estado de Jalisco. 49. Entonces, en realidad, sí hace falta que se vacune a esos padres que están en riesgo ahora y que yo no sé en el caso de ustedes, pero a mí me ha tocado ver en estas últimas 2 semanas gente de mi generación, personas de mi generación que están muriendo a causa de COVID. Se nos ha dicho que COVID-19 Delta no es tan mortífero, pero sí es muy contagioso. Y eso también ha venido a incrementar el número de contagios tal cual. Yo sí creo que hay argumentos para esperar por lo menos un par de semanas más. De ahí que veo, digamos, lógico lo que está solicitando UDG, que reitero, UDG no ha dicho que no va a volver. Dice, nos esperamos un par de semanas, septiembre, mediados, finales, y revaloramos. Creo que el asunto se ha politizado, creo que está muy desde arriba, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, de dar la indicación de que se regresa sí o sí. Bueno, lo ha dicho, truena, llueve, relampaguee, se regresa a clases. Y sí, no quiere decir que no sea necesario, coincido completamente en la visión de que es de suma relevancia, principalmente por la manera o por los conocimientos que no están quedando claros en el alumnado. Habrá un enorme rezago educativo, habrá un enorme rezago en cuanto a la sociabilización, eso me queda más que claro. Pero yo no sé si en este momento, próximo lunes de hoy en 8, sea lo adecuado o si podríamos esperar un par de semanas más. 3 semanas más, porque además así hemos visto que funciona la pandemia COVID. De pronto hay una semana muy mala y de pronto va bajando. Pero podrías decir que están empujando con esta postura de que los que se quedan en casa ya es así como mucha responsabilidad de papá. La pregunta es... Es que ese argumento salió desde enero pasado, cuando también quisieron regresar, o se había planteado regresar, al menos en el estado de Jalisco. No, bueno, se pueden quedar en casa, pero pues ahora sí que no habrá el mismo seguimiento, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que ahí lo que plantea la Secretaría Estatal de Educación es, digamos, hay este andamiaje tecnológico para que haya un acompañamiento en cuanto que estén a disposición pues todos esos programas, todas esas actividades a través de esta plataforma que se llama Recrea, en donde el maestro sí va a poder, a través de esa plataforma, a los alumnos que decidan no integrarse a las actividades presenciales, asignarles una serie de tareas que en efecto, como dice Iram, seguramente, porque a ver, también hay que entenderlo, el maestro tiene que ser un maestro de tiempo completo, tendrá que atender en el horario clase a los que sí decidan volver y a los demás pues será o tendrá que ser una especie de tutela o asesoría o guía en donde se le asignan una serie de tareas y a lo mejor, como decían, una vez a la semana los van a checar, calificar, supervisar, es decir, tampoco puede ser en paralelo, porque ¿Cómo ha pues, es un sido? maestro, Sí, ¿no? sin problema. No será así. Sí. ¿Cómo ha sido, Gabriel, en los últimos meses de pandemia, no? Bueno, son tres alternativas que ofrece la Secretaría de Educación precisamente en este regreso a clases. Una es las clases presenciales, en el cual pues hay una serie de protocolos, una serie de medidas, de que si son grupos, por ejemplo, de 50, serían de 25, ¿no? Y los otros los alternarían. Un día le tocaría 25, otro día a otro. Entonces hay una serie de medidas en ese sentido, pues, para las clases presenciales. Está también el sistema híbrido, la opción, ¿no? Y el tercero, pues, que se queden en casa. Que se queden en casa, que ya es la decisión que tomarían los padres de familia. Pero ahí no veo muy claro la posición de la Secretaría de Educación de los maestros, cómo van a auxiliar a los alumnos. ¿Es optativo? Eso no he visto la claridad en las exposiciones que han hecho las autoridades. Ahora, el escenario en el que se regresa a clases no es el mejor, es cierto, yo estoy de acuerdo con lo que advierte aquí Iram. No es el mejor porque no es cierto que los casos de contagio y los hospitalizados vayan a la baja. Los mismos datos de Radar Jalisco así lo establecen, los que se dieron a conocer ayer. Sí hay más estabilidad y es menos letal hoy, porque sí son menos los fallecimientos que se están registrando. Eso también es cierto, porque también el escenario es muy diferente el de hoy, es muy diferente al de otro tiempo. Al de enero de este año. Ya existe la experiencia, pues, de cómo enfrentar el COVID. 1, 2, pues hay un programa de vacunación que con todo y lo que se le pueda criticar, ahí va, se ha avanzado bastante y creo que eso, pues, también de alguna manera refleja la situación de los enfermos graves que puedan fallecer. Entonces, el asunto es ese. Se tendría que esperar una semana, 2 semanas para el regreso a clases. Yo creo que sí, porque el momento no es el adecuado. No es cierto que las condiciones estén para que sea cambiado de semáforo rojo a semáforo naranja, ¿no? Además. Los indicadores no llevaban a que se tomara esa decisión, pero es una decisión política, lamentablemente, como se han tomado en todo el país, porque finalmente hay una línea del presidente de que llueve, trueno, relampaguee, de que se tiene que regresar a clases. Yo creo que sí se tiene que regresar a clases, hacer el esfuerzo, pero yo creo que no debería ser generalizado tampoco con las escuelas, Pero creo que porque hay escuelas que no. se echó para atrás en eso, ¿no? La siguiente fue, está bien, va a ser híbrido, va a ser voluntario, flexible, y luego también esta carta de responsabilidad también se echó para atrás, o sea... Bueno, la carta hasta dijeron que no era cierta, que no existía, ¿no? Que No se filtró. quiere ver como un gobierno autoritario, ¿no? Se deja la libertad también de los padres de familia, eso es cierto, pero creo que no se puede aplicar ese criterio a todas las escuelas porque las condiciones son diferentes. Si tú vas a una escuela particular, vas a ver el orden que existe. Claro. Ahí sí se toman las medidas Y de el uso de protección. las tecnologías mixtas, ¿no? Excelente está, ¿no? Pero si vemos cómo opera la Secretaría de Educación, cómo la desigualdad que hay incluso de instalaciones y
de tecnología que se tienen son muy diferentes de unas zonas a otras zonas, de la zona metropolitana incluso a la zona rural. Entonces, sí hay un riesgo fuerte por el momento que estamos viviendo, que es cuando hay mayor intensidad de contagios, donde la epidemia pues no se ve que vaya a la baja. Oye, A ver, no hay un así de este miedo de decir, si se empiezan a registrar fallecimientos, ¿a quién voy a responsabilizar? Y con todo esto que está sucediendo, el gobierno no quiere respaldar o no quiere asumir sus responsabilidades de mandarnos a la escuela, y que esto se pudiera disparar y que entonces los jaliscienses tuviéramos que afrontar los resultados penosos de ver a un menor fallecer, por ejemplo. a ver, Trini, yo creo que, primero, quiero aclarar algo. Hasta este punto no está a debate si volvemos, no volvemos o volvemos en 1 o 2 semanas. El tema es, volvemos Sí. el próximo lunes. Sí, ya. Punto. Es decir, Todavía en 8. digo, nada más para clarificarlo, no está a debate, ya se tomó la decisión, se va a hacer, ¿no? Luego, entonces, creo que también sería un poco injusto plantear este debate alrededor de la responsabilidad de la autoridad. A cualquier nivel de gobierno, federal, estatal, o la Secretaría de Salud o la Secretaría de Educación, como sea. A ver, me parece que hay una clave alrededor de esto. Y la palabra clave es corresponsabilidad. Creo que después de 1 año y medio de estar conviviendo con la pandemia, ya aprendimos que el uso de cubrebocas, las medidas sanitarias, la sana distancia, el uso de gel, el lavado de manos, la identificación temprana de brotes, sí ayudan a prevenir la pandemia. Y lo que nos ha dicho la autoridad es que ellos van a poner sobre la mesa para que se den esas condiciones. Efectivamente, como dice Gabriel, afortunadamente lo ha dicho Juan Carlos Flores, secretario estatal de Salud, que hay que entender que también esta es una condición que probablemente sea distinta dependiendo a las posibilidades de cada centro educativo. No es lo mismo un centro educativo en La Calma, en Las Fuentes, en Las Águilas, que a lo mejor alguna escuela en la Mesa Colorada. Es decir, las condiciones de entrada del entorno psicosocial, económico es distinto. Y definitivamente los retos que tendrán los centros educativos respecto a los que tendrán otros, digamos, podrán presentar estas desigualdades. Pero creo que lo que es clave en este tema es entender que si ya aprendimos cómo tratar o cómo torear la pandemia, pues lo que sería irresponsable sería achacarle la responsabilidad al gobierno cuando, por ejemplo, a lo mejor si el fin de semana tú no cuidas a tu niño y tu niño anda afuera y en las fiestas y conviviendo, ahora los adolescentes los dejas ir al antro, y luego, ¿cómo esperas que no se contagien que no se contagien o que no contagien en la escuela? Es un tema de entender, ¿no? ¿No sientes un poco laxo el discurso oficial en torno a ese tipo de advertencias? O sea, me parece que no se ha buscado crear la conciencia del riesgo si no se siguen las medidas hacia los padres. A ver, yo hice una pregunta. ¿Estamos en momento todavía de eso? Es que, a ver, claro que crees sí. Yo creo que sí es importante, ¿eh? Ya deberíamos de haber Yo creo que ya, entendido, ¿no? esto ya, o sea... Y lo además dice- continúa, A ver, lo pero- dice bien Eliseo. El asunto de asumir cada quien su responsabilidad, no somos niños chiquitos. Yo creo que en 1 año y medio ya aprendimos cada quien lo que tenemos que hacer, incluyendo padres de familia, o empezando por padres de familia, y haciendo que sus hijos también lo tengan claro. Pero yo lo que me refiero, y ya por último, es que lo que hemos escuchado durante toda la pandemia, primero se nos dijo, la enfermedad está matando a personas con ese tipo de enfermedades en este rango de edad. No, los menores, los niños no, los adolescentes tampoco. Y ahora ya se están viendo casos en este momento en niños. Y también de muertes, cuando están vinculadas a obesidad. Por eso reiteraba hace un momento el asunto de las comorbilidades. Y yo creo que ahí es donde hace falta información en cuanto a las afectaciones para los niños. O sea, Y ser reiterativos. Faltaría esta recomendación. Pienso Y bueno, yo. pues a lo mejor aprovechamos este foro, ¿no? Pienso yo. La condición física de salud de cada una de las familias que nos ven y nos escuchan en esta ocasión, sus niños, sus niñas, pues hay que dialogarlo con su médico. Hay que procurar la atención médica para ver qué tan listos estamos para poder acudir al aula o aprovechar el espacio para seguir en casa y proteger a nuestros hijos, y ese es nuestro deseo. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. Revocación de mandato al volver.
Pues ya estamos de regreso y la conversación sigue. Otro bloque para COVID, pero bueno, próximo 30 ya sabe, regreso a clases y vamos a hablar ahora precisamente de esto que también es importante porque es una invitación que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a que se le califique y saber si para el 2022 vendría una revocación de mandato. Poncho. La pregunta es por qué la oposición no quiere este ejercicio de revocación de mandato. Bueno, la respuesta probablemente está en no confían en el presidente y en el sistema para llevar a cabo esta consulta que querían entre los mexicanos en abril del 2022. Y fue muy puntual el presidente al señalar pues a los de siempre, ¿no? A los conservadores, a Osorio Chong, el senador del PRI, a Josefina Vázquez Mota del PAN, al mismísimo chupacabras Carlos Salinas de Gortari, que está siempre detrás de todo. Es decir, la narrativa del presidente es básicamente la misma cuando algo no sale como él quisiera. No entiendo, a lo mejor hubiera sido un buen ejercicio, aunque muy polarizante, el que realmente los mexicanos decidan si quieren que siga o no Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno de México. Pero no puede hacer una consulta, tiene que ser el proceso de revocación de mandato, porque para poner sobre la mesa o una tela de juicio el quehacer de un presidente, si lo quiero o no lo quiero, como fue elegido por voto popular, no puede hacer consulta. Y el presidente dice, si el INE no hace este proceso de revocación de mandato, invita a la población a acudir a las urnas para el primer trimestre del 2022. Entonces yo voy a hacer una consulta, Gabriel Ibarra. Pues si la hace él no tiene validez. Sí, pues o sea, la puede hacer, como la del aeropuerto, pero no tiene validez. Ahora, a mí me parece obsesión del presidente por esa revocación de mandato, yo creo que no debería ser. La revocación de mandato debería ser cuando hubiera alguna situación grave en el país, pero no por una especie de ocurrencia del presidente en la cual se van a gastar 2.500 millones de pesos prácticamente. Y digo que no debería ser porque pues acaban de pasar las elecciones y le fue bien a Morena. Incluso la calificación que tiene el presidente es positiva, arriba del 53-56%. Y rayan los 60. Sí, entonces, ¿para qué? Ahora, bueno, es que el presidente lo prometió en campaña. Es cierto, y la verdad es que lo que ha prometido lo ha ido cumpliendo, pero a mí me parece un exceso. Ah, caray. Como bajar la gasolina. Asegúnes. O procesar a todos los que tienen procesar a todos. Bueno, algunos temas, pues algunos proceso temas de corrupción, ¿no? Con sus hermanos. Algunos temas que él ha señalado, ha sido muy terco en ese sentido, ¿no? De ser muy persistente. Pero en el caso después de revocación de mandato, él lo prometió en campaña. Pero a mí me parece que es un exceso. No sé si sea una especie de egolatría del presidente. No lo requiere porque la verdad es que pues la aceptación es buena. La va a pasar, la que tiene. Ahora, ¿qué podría suceder también? Hay quienes dicen, bueno, los opositores a López Obrador, estaba leyendo una encuesta del Financiero del mes pasado, establecía que los opositores habían ido creciendo, que votarían en contra de López Obrador, del 31 al 41%. El asunto aquí es, sí se ve pues una vehemencia muy fuerte de los opositores y quién sabe cómo le anduviera yendo al presidente en esa participación de los ciudadanos cuando los opositores, yo creo que se irían con todo, aprovecharían la oportunidad. Y yo no sé los que apoyan a López Obrador si en este momento traen también esas ganas de ir a participar, a votar, porque pues ya está en una situación muy cómoda, ya tienen los programas, los que han sido beneficiados, etcétera. Entonces, no deja de ser riesgoso, pero bueno, es sorprendente pues que un personaje, cuando prácticamente todos los jefes de gobierno, lo que menos quieren es someter a consultas si deben de seguir o no deben de seguir. Y el caso, por ejemplo, de nuestro gobernador, ¿no? Que también prometió él someterse a revocación de mandato, y ya no he visto pues que le tenga ganas
está emocionado por ir a esa figura, ¿no? A convocar a los ciudadanos. O sea, dependiendo cómo te vaya, es si la vas a promover o no, Eliseo. Sí, claro. A ver, nada más yo aquí hacer una precisión. Hay que recordar que esta figura de revocación de mandato no es una herramienta del Ejecutivo. O sea, es una herramienta ciudadana. Claro. Quien propone el ejercicio o la figura de revocación de mandato es la ciudadanía a través de una solicitud formal que existe para que se active este mecanismo. Hay que recordar que en este momento lo que se está discutiendo es la elaboración y aprobación de una ley secundaria que lo que determina son las reglas de operación de ese... Exactamente, el instructivo de esta ley que ya está aprobado desde 2019, noviembre de 2019, si no me equivoco. Decreto. Y que en realidad lo que esperaba el presidente es, a través de esta gestión que hizo Monreal con la fracción de Morena, que se hiciera de forma acelerada en un periodo extraordinario. Pero en realidad, en septiembre, seguramente se va a empujar la discusión y probablemente lo que va a pasar es que sí habrá algún tipo de ejercicio. ¿Qué creo que es esto? Creo que es un juego político en donde el presidente, a ver, hay que recordar también las cosas que pasan. Ya pasamos por un ejercicio de consulta con el tema del enjuiciamiento de estas figuras del pasado. Ya vimos el nivel de participación que tienen este tipo de ejercicios. A mí me parece que en realidad lo que quiere el presidente es ganar de nuevo una apuesta en la mesa. Él requiere básicamente que más de 37 millones de mexicanos rechazaran la aprobación del presidente para que en todo caso procediera el análisis de la revocación de su mandato. Entonces es realmente complicado. En realidad lo que quiere es, en el discurso, él ganar una doble partida. Este tema de embestirse como gran articulador de la democracia participativa, que es en realidad, hay que recordar, bien lo dice Gabriel, él desde 2006, con este eslogan de el pueblo pone, el pueblo quita, él quiere que con esta figura, pues que sea el pueblo quien toma la decisión, y en efecto en 2018 ratificó esta tensión como con un compromiso de campaña diciendo que él se iba a someter en 2022 a esta revocación, ¿no? Entonces, a mí me parece que en realidad, de nuevo, tú estás con mi posición al respecto de las ocurrencias del presidente, pero me parece que de nuevo estamos discutiendo sobre un tema que, uno, seguramente va a ocurrir lo que tenga que pasar para que este ejercicio ocurra, pero me parece que es, de nuevo, estos ejercicios a modo que el presidente busca para de nuevo... Y a ver, la otra, es una realidad que cercano a la mitad de su periodo, el presidente sigue teniendo excelentes niveles de aprobación, pues entonces, por encima de... Sí, claro, entonces sería como tomar el tema para mejor desacreditar o seguir en esta lucha que él tiene de desacreditar al INE, por ejemplo, porque es, yo quiero hacer esto, que no le corresponde, bien lo dices, esta ley, este decreto presidencial del 2019 dice que la revocación de mandato es una herramienta para que el ciudadano diga, ya no quiero que un funcionario electo con mi voto continúe en el cargo. Ese es el objetivo, ¿no? A mí me parece incluso que el presidente, que se ve mal que un presidente esté ya dando hasta fechas de cuándo se debe de llevar a cabo esa consulta ciudadana, cuando, pues reiteramos, es a petición de los ciudadanos, luego de cumplir con una serie de disposiciones como el reunir firmas, que sea la mitad de los estados más 1, más 2, me parece que tiene que ser 17 estados. La mitad, 17 estados de los 32 que existen. El ciudadano o los grupos civiles, al momento de promover esta figura, se valida, se tramite ante el INE y el INE da entrada y comienza a correr y a organizar. No es a partir de que el presidente diga, pues a partir de que ya cumplió 3 años en el poder, más los 3 meses que dicen, pues ya yo calculo que para marzo, para abril. No. A ver, de entrada, los ciudadanos van a reunir esas firmas, los ciudadanos y no los partidos políticos, no Morena, no Morena para validar una vez más o dotar de cierta, hacer valer la popularidad del presidente. No, los ciudadanos, desde ahí se está, me parece que comunicando bastante mal. Lo que le tocaría al Ejecutivo, que es lo que ya hizo, fue mi promesa de campaña. A mí me parece que los mecanismos de participación ciudadana son bastante buenos y se necesita de verdad interesar o hacer más conscientes de la importancia que tenemos como entes políticos, los ciudadanos, y se pone a la disposición. Ahora bien,
está este otro argumento en el asunto de que la ley no es retroactiva. El presidente fue electo previo a que se publicaran esos mecanismos, tanto el de consulta como el de... Bueno, consulta la publicó Peña Nieto, pero revocación sí la publica en este gobierno. Y entonces, imagínense las campañas del 2018, decirle, oigan, pues hay que hacer estas votaciones, decidan por quién votan, y en una de esas, a los 3 años se va, ¿eh? Aunque ahí está jugando Monreal, Monreal ahí está jugando. En efecto, claro. Ese es un tema de una discusión de fondo. Es decir, claro. el ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador entra en el, digamos, tiempo o la temporalidad para que aplique o no. En realidad lo que están jugando es Monreal lo que dice o lo que dicen transitorio es demás, hay un transitorio, ¿no? Que sí. tiene que ver con que están jugando con la figura de presidente electo y no de presidente en funciones. O sea, ahí quieren jugar con ese pero tema. Es un juego, Sí. es un manejo político. Y también hay que recordar algo, vuelvo a lo mismo. La oposición se engancha. En realidad, la oposición, con esa estrategia de bloquear el periodo extraordinario y tal, en realidad solo le da elementos al presidente para de nuevo decir, para ay, seguir, sí, esgrimir. Los neoliberales, los que no quieren, los que se quieren perpetuar el poder. Sí, pero es falso. Pareciera que supiera que iba a pasar eso. Es más, es tan falso con que hay que sigue recordar. abonando a favor de él, ¿no? Es que es falso. Es que lo que hace es lo que ya dijo Poncho. Abona a su discurso, a su narrativa. Porque hay que recordar que además en el Senado actualmente hay 3 iniciativas. No nada más la de Monreal. También está la de un panista, Demián Cepeda. También está la de Claudia Ruiz Massieu. Básicamente dicen comas más, comas menos, exactamente lo mismo. De hecho, la de Monreal y la de Claudia Ruiz Massieu, la priista, prácticamente plantean la misma pregunta, o sea, con puntos y comas. Hubo un cambio en la de Monreal durante el viernes, me parece, que ya no era si decías que continúa o no, sino más bien apruebas el mandato, casi Sí, como... la pregunta, ya era un asunto de popularidad. La pregunta dice, ¿quieres que el presidente continúe en el ejercicio? De ratificación y no de revocación, que es un poco el espíritu del ejercicio. Ahora un punto muy importante que habría que aclararle a los ciudadanos. Si votan, por ejemplo, 25 millones y 15 millones votan en contra del presidente, ¿se debe dar la revocación de mandato? Porque por el presidente votaron 32 millones para que llegara a la presidencia. Y si la votación es menor, que seguramente pues va a ser menor. Son las mismas reglas que la consulta, el 40%. Ahí ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Va a proceder la revocación de mandato si la votación es menor? Tienen que ser 37 millones y pico los que deben de votar es el 40%, en contra. es la misma regla que se seguía en la consulta ciudadana. O sea, en pocas 40% palabras, de participación. En pocas palabras, no hay manera de que voten en contra de que el presidente siga. O sea, sí es muy difícil que voten tras una campaña presidencial de esta manera. Para una revocación de mandato es todavía más difícil, mucho más difícil. Tal cual, como lo dicen tanto Eliseo como Hiram, el presidente está usando la información como lo hace en todos los ámbitos, como le conviene. Es decir, está barabuconeando, está diciendo, échenme el toro, cuando sabe que lo que va a salir es un perro con cuernos. Es decir, échenme el toro de la democracia. Y no hay tal toro. No hay manera, pues, de que México se levante, se motive a votar ¿en favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Solamente que él se siga... Perdemos tiempo, dinero y esfuerzo. Y dinero vamos a perder un buen puño, decía Gabriel Ibarra, algo así como 2.500 millones. Y luego nos entretenemos con ese tema, que hay otros temas de fondo. Otros temas de fondo que nos lastiman más y que eso no si tiene la atención, no son debatidos. Como pues, que lo traemos hoy a esta mesa de análisis, debate. Que vendrá porque a usted que nos está viendo le van a invitar a que acuda a las urnas si es que el INE toma la organización de esta revocación de mandato. El asunto es, y lo que preocupa, es si estas instituciones como el INE van a sufrir el descrédito una vez más para que el presidente logre en su momento tener toda la articulación electoral que tiene que ver con tribunales locales y, por supuesto, los organismos locales como el IEPC en el estado de Jalisco y el propio INE. Creo que eso es lo que... Tienes razón. Yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero puede desgastar aún más al INE. Puede ser un episodio más de esta
esta confrontación que ha tenido con el Instituto Nacional Electoral. Y si te fijas en el anuncio de hoy, dice, invito a los trabajadores del INE que ganan más de 100,000 pesos a que cedan la mitad de su sueldo y a los que ganan menos a que cedan el 25%. Y dices, pues no se hizo porque no quisieron estos corruptos que ganan dinerales, ¿no? No, y dice, y los que ganan 10,000, pues esos que no aporten. ¿Cómo? O sea, si yo gano 25,000 pesos al mes, ¿tengo que pagarle la revocación de mandato al presidente? Me está haciendo como responsable del proceso. Bueno, es parte de esa narrativa que el presidente ha manejado. Pero ¿no? alguien se la va a creer. Por eso, montones precisamente de por mexicanos. eso, esa es parte de esa narrativa, es la estrategia que Por eso ha es tan instrumentado. importante, creo yo, pues el trabajo periodístico, los programas como este, porque hay que hablar con la verdad. Vaya, es que lo que nos dicen todos los días ni siquiera va acorde a lo que los mismos partidos políticos, los diputados, los senadores, el propio presidente, los presidentes municipales, vaya, todo el aparato político, su discurso ni siquiera va acorde a lo que están haciendo en el trabajo legislativo o en el trabajo real en el día a día. De entrada, reiteramos, no es un asunto que sea el INE está en prueba de fuego, no, es que la ciudadanía de entrada tiene que cumplir con requisitos, de hacer llegar las firmas, y una vez de eso tan sencillo como que el INE los toma, los valida, se hace o no la revocación de mandato, pero no es un trabajo del INE el actuar porque se le antoja, es a petición del ciudadano, es lo que dice la ley, la ley publicada por decreto del presidente en 2019. Diciembre del 2019. Pero al INE le toca organizarlo. Pero a petición de... Lo mismo que ocurrió con ese asunto de la consulta, ¿eh? O sea, Oye, nuevamente podemos hacer la invitación a la gente que se meta a la edición del 2019, revocación de mandato y consulta ciudadana, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Son 10, 16 hojas, no sé, más o menos, es muy breve. Vea usted cuáles son los lineamientos y las reglas. Las reglas. Y ahí va a entender o conocer por qué el presidente no puede llamar a una consulta ciudadana y cuestionar al público si sigue o no sigue en el ejercicio como presidente de la República. Menos fijar fecha. Es lo que hace todos los días. No deberían de participar. Por ejemplo. Digo, participar como proponente, pues, como organizador. Está organizado. Es el discurso de Soy Demócrata. Es el 3%, ¿no? De ciudadanos registrados en el padrón los que deberían de determinar la consulta o la revocación de mandato, ¿no? En este caso. Para activar el el proceso de revocación. Sí. Nos vamos pero a la con pausa y luego la historia y el exilio de Ricardo Anaya al volver. La Fiscalía General de la República investiga ya a Ricardo Anaya, quien en tiempos de Enrique Peña Nieto se presume recibió recursos para aprobar la reforma energética de Peña Nieto. Gabriel Ibarra, y justo es la pregunta si tiene la Fiscalía el sustento y todo aquello para poderlo enjuiciar o comenzarlo a citar como fue el caso. Bueno, hay un personaje que lo denuncia, que lo señala, que es Emilio Lozoya. Muy cuestionado porque se le ha criticado de que él acusa a medio mundo, pero él está en libertad. Pero bueno, eso es lo que pasa. Este tema de haber recibido dinero para que apoyara las reformas es un tema viejo que efectivamente se trató y lo hicieron precisamente panistas como el que fue coordinador de los senadores, que fue candidato presidencial, Ernesto Cordero, Lozano también. Javier Lozano principalmente, y también se sabía que Anaya era el que abría la puerta de la Secretaría de Hacienda en aquella época, porque apuntan que quienes empoderaron a Anaya fueron Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Algún tema fuerte que quería tratar de Hacienda, algún gobernador del PAN, algún personaje ligado al PAN, la entrada era precisamente Ricardo Anaya. Entonces lo empodera y luego lo convierten en presidente nacional, él muy cercano a Gustavo Madero, era el número 2 de Gustavo Madero, lo apoya Gustavo Madero, se convierte en presidente y bueno, viene la transformación de Anaya
acusa, el tema de corrupción fue uno de los principales. Se va contra Peña Nieto y recuerdan que hizo un anuncio de que si llegaba a ser presidente, metería en la cárcel a Peña Nieto por corrupto, precisamente. Entonces, pues se prenden las alarmas y pues opera el sistema y se dice pues que de ahí viene la alianza Peña Nieto con López Obrador para que pues ganara López Obrador y no llegara Anaya, ¿no? El asunto pues es que pues pierde la elección Anaya, la gana López Obrador, dura un buen tiempo sin hablar, de repente regresa a México y empieza a hacer un recorrido por todo el país para hacer una crítica muy fuerte al gobierno de la Cuarta T, al presidente López Obrador. Y parece pues que ha incomodado y pues le reviven este tema. Por eso yo digo pues, si tienes, para tener lengua larga hay que tener cola corta. ¿De qué tamaño será la cola de Ricardo Anaya? Y el hecho pues de que él se diga un perseguido político y se vaya a Estados Unidos porque dice pues que es una venganza de López Obrador porque lo ha señalado de corrupto, etcétera, etcétera. Yo creo que Ricardo Anaya pues debería de quedarse y enfrentar esas acusaciones, ¿no? Dicen que en política como en la vida cosechas lo que siembras. Y al interior de Acción Nacional, Ricardo Anaya está cosechando y ha venido cosechando lo que sembró, que se peleó con los líderes de las tribus al interior de Acción Nacional y ellos son, en principio, sus principales detractores. Luego está cosechando la animadversión que le tiene el presidente. Me queda bien claro que el presidente tiene memoria de elefante cuando de rencores se trata. Y si no, ahí está Rosario Robles. Y si no, ahí está toda la gente que en el pasado le hizo algo, poco a poco han ido cayendo. Y Ricardo Anaya podría ser uno más de estos. Y ya que estamos con los dichos, dicen que el que nada debe, nada teme. Y pues creo, y estoy de acuerdo con Gabriel Ibarra, que hace mal en no quedarse a enfrentar a la justicia. Porque además, si no confía en este sistema de justicia mexicano, está perdiendo también una gran oportunidad de convertirse en un mártir y de hacer crecer sus bonos ante la sociedad, como lo hizo Nelson Mandela o como lo han hecho otros líderes del mundo, con los que no pueden sus opositores y terminan por metiéndolos a la cárcel. En lugar de eso, Anaya opta por poner pies en polvorosa y pues desde el exilio, porque él dice que es un exilio, pues piensa hacer su defensa. ¿Cómo lo va a hacer? Pues yo creo con videitos o con cosas así. Y se expone a que soliciten su extradición y que lo extraditen. Claro, y que sea una pieza importante, porque bien lo decías, Gabriel, que sí ha hecho algunas cosas el presidente López Obrador, y creo que en ese sentido bien hizo el juego de mantener a Lozoya para que le empiece a dar justo estos personajes que gota a gota comenzarán a salir. Tiene todavía la mitad de su sexenio, ¿no? Bueno, yo creo que Emilio Lozoya es el detenido preferido del sexenio, no detenido, arraigado, pues preferido del sexenio. Está en prisión domiciliaria, es la figura bajo la que está. Y qué diferente trato, ¿no? Y qué cantidades tan distintas también las que se le están vinculando a Emilio Lozoya, desde todo el caso Odebrecht y al caso de la estafa maestra. También qué distinto de trato a una Rosario Robles y a un Emilio Lozoya. Y bueno, ya volveré a ese punto. Yo creo, hay una película, creo que de los 80s, 90s, que se llama Uno miente y el otro engaña, ¿no? Hoy en la mañana que dice el presidente López Obrador, ¿y a mí qué? ¿Yo por qué? ¿No? Si es un asunto de la Fiscalía. Oigan, en un régimen como el nuestro, donde es el presidencialismo en realidad el eje sector y la forma en la que se gobierna este país y se toman las decisiones, y lo hemos visto. Para muestra clara, lo hablábamos hace un momento en torno al regreso a clases presenciales. Se está haciendo no lo que la autoridad, lo que el ministro o el secretario, la secretaria, en este caso Delfina, decida a lo que considera mejor, no, simplemente sigue las órdenes del presidente. Lo mismo hace Rosa Isela en materia de seguridad, lo mismo hacen todos y cada uno de los integrantes del gabinete. ¿En qué son expertos? En hacerle caso al presidente. Que un fiscal, por más que nos digan que la Fiscalía General de la República es un ente autónomo y demás,
¿De verdad el presidente no sabe qué está haciendo Dicen la Fiscalía que en General ningún de la país República? todo se mueve. De verdad, bueno, yo no sé si en ningún país. En nuestro país, en México, nada se mueve sin que el presidente, y bueno, también lo vemos mandando en Cámara de Diputados, mandando vaya, este presidente nuestro es sumamente poderoso, controla todo. Decir que él, que de dónde viene la versión de que Ricardo Anaya está siendo perseguido, me parece que ahí está mintiendo. El asunto es si sí se lo quiere fregar a la mala, pues. O sea, A ver, fíjate la frase. Y por ese otro lado, Ricardo Anaya de verdad significa una piedra importante en el zapato de Andrés Manuel López Obrador. No es darle demasiada importancia quizá a lo que... Es más, esto no viene a abonar más hacia la causa Pero de es una Ricardo figura. Anaya. Pero no es el presente, es el pasado. Esa Entonces, es una buena rencores. pregunta. Es que yo creo que está dándole demasiada importancia a un Ricardo Anaya, que si no fuera por esto, de verdad, la popularidad que tiene, la viralidad que tuvo en redes sociales el sábado, no la había tenido, vaya, yo creo que ni cuando fue De hecho, creo candidato. que le dedicó 34 minutos en su mañanera el día de hoy Claro. a Ricardo Oye, Anaya, al presidente Ricardo Anaya. Retomando lo que dice Irán, a ver, también hay que entender una cosa, no hay enemigo pequeño, ¿eh? Bueno, No hay enemigo pequeño y este es de los que está apuntado para el 24. Él abiertamente ya declaró una aspiración para competir Sí. en el 24. Entonces digo, entonces desde ahorita apagar fuegos. me parece que lo que está haciendo el presidente es, él está en su papel de descarrilar cualquier intento de la oposición, de la iniciativa privada, del INE, de que le vayan a hacer ruido en el 24. O sea, él está en su papel de defender su posición, creo. Y luego, por otro lado, a ver, volvemos a lo mismo. Me parece que es un tema en donde, por un lado, hay un tema discursivo. Yo, igual que tú, dudo mucho que el presidente, y más este presidente, Claro. no esté enterado de en qué anda su fiscal general, por un lado. Pero dejando un poco de lado la parte discursiva o la parte política, que es en la que más hemos profundizado hasta ahora, yo me iría a señalar algo. A ver. Ricardo Anaya fue señalado en la declaración de este famoso caso de Odebrecht. O sea, tiene señalamientos puntuales. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera representada por Santiago Nieto, señaló que hay elementos que investigar alrededor de estas acusaciones que se hicieron. Hay un juez girando una orden de presentación para que el señor declare. O sea, tampoco es que haya un tema de joderlo a la mala, pues. O sea, es decir, hay elementos por lo menos para investigar. Claro. Y a ver, yo lo que diría, igual que ustedes, digo, Ricardo Anaya lo que tendría que hacer, a mi juicio, es, en efecto, enfrentar la justicia, porque además me parece que en un caso como este, él tendría garantías adicionales a las que tendríamos cualquier ciudadano de pie. Es decir, un juicio que seguramente tendría máxima publicidad, máxima transparencia, evidentemente niveles de abogados y defensa muy por encima de los que cualquiera de nosotros pudiéramos acceder, y me refiero hasta de lo económico. Es decir, Él tiene suficiente ¿por dinero qué y siempre se va? lo dijo. ¿Por O qué sea, se va? Mi punto es, ¿por qué se va? Hay que entender algo. El presidente, al final del día, nos puede gustar o no su forma, su manejo político, la parte discursiva, pero también es una realidad que él, desde el primer día de su mandato, él se ha señalado como alguien que dijo que iba a combatir la corrupción y este tipo de actos. Y enfrente tiene hoy un rival político que además reúne las características de ser probablemente alguien que incurrió en este tipo de actos. Pues que lo enjuicien, y si resulta culpable, pues que lo metan a la cárcel. Claro, pero será, yo solamente pongo sobre la mesa la pregunta, ¿será un juicio o un proceso sin mañas o sin cargas políticas, sino apegados simplemente a hechos? Ese es el asunto, porque eso es lo que ha venido señalando en los dos videos ya Ricardo Anaya, el del sábado y el del día de hoy. A lo mejor, si se pudiese confiar en la parte judicial de nuestro país, sin el intervencionismo e intereses del Poder Ejecutivo, pues a lo mejor, claro que le entro, ¿no? Te estás convirtiendo en defensor de Ricardo Anaya No, de oficio. no, para nada. No, mira, es que yo sea la parte de un creo, hombre. como dice Eliseo, yo creo que pero es Ricardo que Anaya hay que analizar el tendría discurso. acceso a los mejores abogados, a los medios. O sea, no sería una especie de Goliat contra David, ¿no? No es David
Anaya Mira. tendría la oportunidad de confrontarse con ese sistema y señalarlo. Y yo creo que políticamente pero yo gana creo más. que más bien yo me iría que es un golpe estratégico que está dando López Obrador para que está sacando la cabeza, sí puede crecer, efectivamente no hay enemigo pequeño, puede crecer, porque no vemos a nadie. Y la verdad es que Ricardo Anaya sí tiene un discurso muy atractivo. Entonces, hay elementos para tumbarle la cabeza, pues el presidente las utiliza, ¿no? O sea, tiene poder, utiliza ese poder. No está partiendo de cero, no es un invento, sí. porque esos señalamientos se los hicieron incluso los mismos panistas a Ricardo Anaya. Y eso de que se compró, bueno, hay un senador, uno que fue senador que está ahorita detenido. Sí, Lavalle. Jorge Luis Lavalle, que está detenido. Claro. Y que, pues, él fue el que recibía las maletas de dinero, ¿no? Claro. Entonces, no es tampoco de algo, pues, que se está inventando. Hay una serie de elementos que llevan a presumir que algo tiene que ver Ricardo Anaya en ese sentido. Y te digo, lo que comentaba hace un momento, era público notorio que quien abría las puertas de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Peña Nieto era Ricardo Anaya. Lo empoderaron ellos. Sí. Después dicen que lo traicionó Anaya a ellos y entonces viene la guerra y sacan los trapitos sucios, empiezan a exhibirlos. El ¿no? asunto es, ¿tendrá Anaya el tiempo para preparar una defensa y Es que para ese es otro continuar su asunto. carrera al No es- 2024, Poncho? ¿Quién sabe? ¿Tiene Yo creo tiempo? que no. No, me cuesta trabajo porque creo que esta primer jugada en el tablero del ajedrez de la política, me parece que Ricardo Anaya no hizo la mejor jugada con esto de irse del país. Le pudo haber ido mejor quedándose, aun cuando lo encarcelaran, porque tendría más forma de, como decía Gabriel, de confrontar al enemigo, al oponente y al sistema. Yo creo que le convendría más en cuanto a la imagen y la política, obviamente, quedarse y hasta hacerse ver como una víctima del régimen sacrificado. y demás, con todo el aparato de gobierno y presidencial, qué sé yo. Sin embargo, lo que también estaría en juego es lo que la ley dice en cuanto a perder sus derechos políticos. Oye. Entonces, los tiempos Pero no está le joven. alcanzarían. Nada Está más joven. imagina Ese- cómo hubiera sido al revés, ese es que un el perseguido asunto. hubiera sido Andrés Manuel. Bueno, lo vimos. Eso lo vivimos en el 2006. Pero ¿cómo sería ahorita, no? Eso lo vivimos en el 2006. catapultan. Es que creo yo que es más allá del, oye, si eres inocente, ve y preséntate. O sea, creo que hay más elementos que el simple discurso de el que nada debe, nada teme. Vean Nelson Mandela, porque hoy también lo citó el presidente en la mañana. Creo que hay más cosas que pensar alrededor de esto y de la forma de... Lo que sí es que si hacemos un balance, otro punto a favor para el presidente. Otro. ¿Sí? O sea, No, bueno, es que es muy hábil. Hay que reconocerle la habilidad del presidente. y luego que por qué Política. llega a 60% de preferencias y que no sé qué, pues ahí está, ¿no? Sin duda. Él está jugando su juego. Él está jugando su juego. Les agradezco a cada uno, Gabriel Vera, muchísimas gracias. Eliseo Buenas Mora. noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Irán, gracias. A ustedes, Poncho.